Bien, bienvenidos. Yo les voy a decir bienvenidos hasta que me acostumbre de que todo el tiempo estamos acá. Vieron lo que fue el panel, la verdad es que por suerte pudimos retomar conexión, lamentamos muchísimo la caída, puede pasar, es parte de, por suerte los panelistas se pudieron quedar hasta el final y pudimos reprogramar todo esto con la generosidad del tiempo de todos los que se están adaptando a esto. Por esto quiero avisarles que hubo unos cambios, así que estamos viviéndolos ahora. Guillermo Peñalosa, la conferencia de él va a ser ahora, o sea que él se atrasó una hora, va a ser en este momento, que ahora voy a darles la introducción y el pie a su moderador. Pero quiero avisar antes que la sesión de panel de Ciudad Inclusiva, que era ahora, va a pasarse a las 3 de la tarde. Va a superponerse con los talleres, vamos a tener tres pantallas en simultáneo, vamos a lograrlo. Así que les agradecemos muchísimo a los expositores y expositoras del panel de Ciudad Inclusiva el cambio de horario para hacer esto posible. Sin más vueltas, paso a abrir esta conferencia que para mí es increíble y estoy muy agradecida y muy orgullosa de poder presentar. Primero al moderador, que vamos con Domenico Di Siena, consultor internacional e investigador en procesos de inteligencia colectiva e innovación cívica. Parte de CivicWise, Civic Innovation School y Fervian Co. Bienvenido, Domenico. Hola, un placer estar aquí. Agradecer realmente a todos los que están viendo, ya lo has dicho vos, pero es impresionante cómo todo el mundo ha estado ahí presente para pasar a otro horario esta charla. Agradecemos entonces a Guillermo y vamos a descubrir un poco más de Guillermo. Antes de tener un pequeño vídeo de introducción, Guillermo es un apasionado de crear ciudades para todas las personas. No lo presentes ahora, lo vas a presentar. Sí. Mira, te voy a interrumpir. Después. No lo presentes ahora, Perfecto. lo vamos a presentar después. Yo te quería presentar a vos y quería agradecer mucho en todo este Placemaking Latinoamérica. También estuvo metiendo su magia Placemaking X y es una red también muy hermosa y estamos muy agradecidos porque nos ha ayudado a poder invitarlo a Guillermo a esta conferencia. Así que ahora sí, vamos a pasar al video que presente a Guillermo y ya nos vamos con ellos. Vamos al video. Ahí vamos, encantados de retomar esta sesión. Lo primero que quiero hacer antes de presentar a Guillermo es realmente agradecerles la paciencia. Hemos estado ahí detrás intercambiando mensajes para reconfigurar esta presentación y la verdad que Guillermo ha estado muy amable también estos días, con muy poco tiempo. Hemos estado hablando para preparar esta presentación y estoy convencido que la vamos a disfrutar un montón. Antes de empezar, realmente les quiero recordar, lo estaba comentando también antes, que Guillermo Peñalosa es un apasionado de crear ciudades para todas las personas, ha inspirado y asesorado, la verdad, a muchos tomadores de decisiones en más de 350 ciudades en el mundo, sobre todo sobre cómo crear ciudades vibrantes, ¿no? Y es fundador y presidente de 880 Cities. No sé si en español lo diríamos así, ya nos dirás tú. Y muy importante su pregunta, ¿no?, que siempre propone: ¿qué pasaría si todo lo que hiciéramos en nuestras ciudades tuviera que ser excelente para un niño de 8 años de edad y una persona de 80 años, ¿no? La pregunta. Entonces, lo primero, Guillermo, agradecerte y te quería preguntar, antes de empezar con la presentación, ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás viviendo este momento tan especial?
Yo creo que es realmente una oportunidad. Obviamente que es una crisis, es doloroso, mucha gente está muriendo, mucha gente está enferma, pero también nos ha mostrado que estamos completamente entrelazados, interconectados, y entonces yo creo que eso también nos da la fortaleza para hacer unas ciudades mejores, y de ese es el tema que quiero hablar hoy. Estupendo. Entonces, pequeños recordatorios técnicos. Les recuerdo, ya lo saben desde ayer, pero siempre viene bien a recordarlo. Tenemos el Slido justo ahí abajo, donde pueden presentar preguntas. Nosotros tendremos ahora una presentación de unos 45 minutos de Guillermo, y al terminar estaremos pendientes de vuestras preguntas. Así que no dudéis en poner ahí vuestras preguntas para que entre todos, con inteligencia colectiva, votemos las mejores. También estamos siempre pendientes de redes sociales, de Twitter. No olvidéis el hashtag Ciudades Comunes, y les recuerdo que tienen también a la derecha en la página web un botón para sumarse a nuestro Slack. En Slack están ocurriendo un montón de conversaciones súper interesantes, y es la manera también de sumarse a este camino que hemos empezado con Ciudades Comunes. Sin más, Guille, yo te dejo la palabra. Puedes compartir tu presentación y te escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Quiero empezar preguntándoles, haciendo una reflexión. La mitad de los hogares que vamos a tener dentro de 40 años no existen hoy. No existen hoy. La mitad. Eso quiere decir que hoy tenemos unos 3.500 millones de personas viviendo en ciudades en el mundo. En la vida de nuestros estudiantes, de nuestros hijos, vamos a aumentar a 7.000 millones. Y más o menos se va a nivelar la población en unos 9.000 millones, de los cuales 7.000 van a ser en ciudades. Y puede ser muy civilizado y muy agradable y muy humano. Obviamente tenemos que definir cómo queremos vivir. Una vez tengamos claro cómo queremos vivir, vamos a poder tomar muchas decisiones. Por ejemplo, tenemos que densificar. Ojalá todo ese crecimiento de las 3.500 ciudades adicionales sea en la mancha urbana que existe hoy, que no sigamos creciendo. Obviamente hay muchas formas de densificar. La gente piensa que el edificio de 40 pisos que odian. No, aquí hay 10 formas distintas de densificar. Es mucho más humano densificar podemos tener la misma densidad con edificios de 5, 6, 7 pisos pegados el uno al otro que con edificios de 40 en cada cuadra. Tenemos una gran oportunidad, pero también una enorme responsabilidad, porque lo que hagamos o no hagamos en los próximos 30 o 40 años es como miles de millones de personas van a vivir por cientos de años. Entonces, si esto es lo que va a pasar en los próximos 40, miremos a ver qué es lo que ha pasado en los últimos 40. Desafortunadamente, así es como hemos venido haciendo las ciudades en los últimos 40 años. Hemos venido segregando la gente, enviando a las personas más pobres a los sitios donde no hay transporte, donde no hay buenos colegios, donde no hay parques. La inmensa mayoría de lo que hemos venido haciendo es así. Aún en el país más rico del mundo, en Estados Unidos, miren este mapa por áreas postales. Las áreas postales que están en rojo oscuro, la esperanza de vida es 60 años. En rosado claro es 90. ¿Cómo puede ser posible que dependiendo de dónde nazca uno, va a tener 50% más de vida? Esto es realmente horrible, esta segregación y esta diferencia. Hemos venido pensando en carros, y no en la felicidad de las personas. Y así es como hemos venido haciendo las ciudades, invirtiendo billones y billones y billones en movilidad, y ni siquiera hemos solucionado el tema de movilidad haciéndolo de esta manera. Esto es todo Florencia y una intersección de una autopista a una misma escala. Parece que después de miles de años hubiéramos aprendido a hacer ciudades y de repente nos olvidamos de hacer ciudades. Las ciudades no definen el qué, el tamaño de la población, pero sí definen el cómo. Así es como hemos venido haciendo ciudades en los últimos 40 años. En vez de parques, estamos haciendo parqueaderos para carros.
Imagínense un niño, un anciano, una persona discapacitada, se vuelve casi un esclavo de una persona en un carro para poder ir a comprar un helado. Entonces, los últimos 40 años, en su inmensa mayoría, han sido mediocres o pésimos, con unas contadas excepciones que es casi como acupuntura. La realidad es que tenemos que mejorar las ciudades que tenemos hoy y tenemos que crear muchas mejores ciudades, pero tenemos que hacerlo radicalmente diferente a lo que hemos venido haciendo los últimos 30 o 40 años. Esto es una oportunidad. No importa si la ciudad es de 2.000 personas o de 500.000 o 5 millones. Los temas, los desafíos son muy parecidos en cualquier tamaño. Tenemos una crisis de salud física, mental, emocional. La población está creciendo. Estamos viviendo mucho más, no solo en América Latina, en todo el mundo. Mire, hace solo 200 años, que no es nada porque los seres humanos llevamos 200.000 años acá. Hace solo 200, ningún país del mundo tenía una esperanza de vida superior a 45. Ninguno. Hoy, ninguno tiene una esperanza de vida menor a 45. Todos esos puntos son los países del mundo. Entonces, el cambio climático. Vemos los síntomas por todas partes. Y aún así, hay personas que se sienten orgullosos de decir que no creen en el cambio climático. Estos son algunos de los desafíos que tenemos todos. Miren el tema de la densidad. Esto es Chicago. En la parte densa, que es donde está el azul, es donde menos impacto tiene el cambio climático. En la medida que nos empezamos a esparcer cada vez más lejos, el cambio climático impacta muchísimo más. Por eso necesitamos ciudades más densas. Y me encanta que Ciudades Comunes haga esta convocatoria tan grande y que hablemos de los barrios, de las ciudades, de los países. Porque cuando vemos estas imágenes, pues es muy distinto la calidad de vida en estos dos barrios que en estos otros barrios. Entonces tenemos que estudiar también el tema muy local, porque cuando hacemos a nivel de ciudad, los promedios ayudan a nivelar ciertos temas y esconden algunas realidades que realmente son terribles. Entonces aquí, cuando estamos viendo este tema, cada cuadro, cada forma es una zona postal. Cada grupo de formas es un barrio. Entonces, cuando hablamos de ciudades, de barrios, también tenemos que pensar en el virus, en el COVID-19. Y cuando vemos estas imágenes de las ciudades hace 100 días y como las vemos hoy, realmente esto debemos tener, es increíble que todavía algunos gobernantes quieran volver al pasado, cuando hemos visto lo que puede ser el futuro. Tiene que ser algo mucho mejor, más equitativo, más sostenible, mejor para todos los habitantes. Entonces tenemos que no solo imaginarnos, sino que este cambio tiene que empezar ya, durante la crisis, en la transición que durará 1 o 2 años y en la post-crisis tiene que ser distinto. Yo hoy vivo en Canadá, soy el fundador y el presidente de una organización que se llama Ciudades 880. También fui presidente y ahora soy embajador de la Organización Mundial de Parques Urbanos. Este es el tweet, ahí pueden enviar mensajes donde también mando fotos con documentos y he tenido la suerte de trabajar en más de 350 ciudades distintas en todo el mundo. Y casi todas las imágenes que estoy mostrando son imágenes que he tomado durante estos trabajos. Estos son los temas que quiero hablarles hoy. 6 temas: de ciclovía recreativa, de ciudades 880, de ciudadanos vulnerables, movilidad sostenible, parques urbanos y el cambio. Entonces va a ser muy acelerado, pero quiero abrir la mente sobre algunos de estos temas y luego con Domenico tendremos un diálogo. Antes de venirme a Canadá, cuando estuve encargado del tema de parques en Bogotá, construimos más de 200 parques por toda la ciudad. Pequeños, medianos, grandes. Este fue uno de ellos, el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Acá vino el Papa, dio una misa para más de 1 millón de personas. Luego el Papa se fue y no pasó nada. Ni siquiera había aceras, andenes, veredas. En 27 años prácticamente no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque cambiar es difícil. En Bogotá, en Buenos Aires, en Delhi, en Copenhague, en cualquier parte del mundo cambiar. Ustedes tratan de cambiar y aparecen los cadáveres cívicos. ¿Quiénes son los cadáveres cívicos? Personas que de pronto pensamos que ya habían muerto porque no han hecho nada por la comunidad en los últimos años. Pero cuando ustedes tratan de hacer, resucitan.
no para apoyar, sino para volverse unas barreras. Por eso es importante que cada uno de los que están viendo nos convertamos en unas personas que buscamos la solución a los problemas, no los problemas a la solución. Hay que buscar ese pequeño hueco en la ventana y entrar por ahí y hacer el cambio, no aceptar el no. Y por eso así estuvo durante 27 años y en solo 4 años lo convertimos en uno de los parques más espectaculares. Obviamente no solamente parques grandes, sino haciendo cientos de parques pequeños, que es muy importante. Pero quiero hablarles de la ciclovía recreativa, porque en medio de toda la ciclovía recreativa, yo encontré un programa que había nacido hace unos años, que había crecido y se estaba acabando cada vez más. Tenía unos pocos kilómetros y unos pocos de miles de personas y lo convertimos en el parque temporal más grande del mundo. Abrimos las calles y viene la gente. Es realmente sencillo. Todas las ciudades de todos los tamaños lo deben hacer. Abran las calles a las personas, ciérrenlas a los carros y la magia ocurre. Vienen personas, todos estos son los estratos económicos. Cuando yo inicié solamente en los estratos medio alto y mi obsesión era que todos interconectáramos los más pobres de la ciudad, en los barrios más marginales con los barrios más ricos y que además interconectáramos los parques metropolitanos. Y es un sitio donde vienen niños y viejos, gordos y flacos, unos caminan, otros corren, otros usan patineta, y los que no quieren hacer eso, a lo largo del camino creamos unas zonas recreativas donde la gente hace aeróbicos, tai chi, cha-cha-cha, lo que quieran, pero la sombrilla, el común denominador es la actividad física. Y es algo que realmente es maravilloso, donde participan todos. 1 de cada 4 personas en Bogotá salen todos los domingos. 1 de 4. Es realmente maravilloso, porque esto también nos cambia la percepción de lo que son las calles. Es que pensemos las calles. Si miramos cualquier ciudad desde el aire, las calles son entre el 25 y el 35% del área de nuestras ciudades. Y las calles son espacio público, pertenecen a todos. Niños, viejos, si tenemos carro, si no tenemos carro. Y las calles, esto nos enseña que pueden tener distintos usos, según la hora del día, el día de la semana del año. Y por eso esto se ha vuelto como un virus, pero positivo. Están dando por todas partes, es de integración social. En la India, en España, en todas partes. En París lo hacen las 52 semanas del año. En Guadalajara, en Ciudad de México. Nos encontramos todos como iguales y eso es supremamente poderoso. La realidad es que en América Latina, con semejante segregación, las personas más ricas y las más pobres nunca se encuentran como iguales. No viven en los mismos edificios, sus hijos no van a los mismos colegios, ni siquiera van a los mismos restaurantes. Pero cuando vamos a este espacio de ciclovía recreativa, como la maravillosa que tienen en Rosario, nos encontramos todos, los más ricos y los más pobres. Es casi el único lugar donde los dueños de las empresas y sus esposos o esposas e hijos se encuentran con sus trabajadores de sueldo mínimo y sus esposas e hijos como iguales. Y eso en sí hace que esto sea muy poderoso y que se deba replicar y funcione en ciudades de 50,000 personas, de 100,000, de 20 millones, como Ciudad de México, etcétera, etcétera. En más de 300 ciudades existe esto. Y en todas partes donde yo voy me preguntan por Ciudades 880. ¿Qué es esto de Ciudades 880? Bueno, Ciudades 880 es sobre tener comunidades exitosas y saludables para todos. No es caminar o andar en bicicleta, no es sobre calles, ni parques, ni andenes. Esos son los medios, no el fin. El fin es cómo podemos construir comunidades exitosas. Y a mí me gusta ver cuando podía salir de la casa donde voy a hablar. Por ejemplo, iba a hablar en Varsovia, en Polonia, y fui a mirar la noche anterior y veo a todas estas personas bailando. Digo, ¿cómo voy a competir con ellos al día siguiente? Y veo el DJ, la persona con la música, y es DJ Vika. Les dije, estamos viviendo más. Ella es una mujer empresaria, es dueña de todos los equipos de música y va de parque en parque, de ciudad en ciudad, organizando bailes. Ese es el tema. Esas son las ciudades saludables, con comunidades donde vemos niños y viejos y ancianos, donde las personas van a vivir más felices. Y siempre la gente me dice, Guillermo, ¿pero pueden mis niños caminar al colegio? ¿Pueden mis abuelos ir en bicicleta a comprar leche o huevos? Mire, la regla del 880 es sentido común. Desafortunadamente, sentido común es casi el más escaso de los sentidos. 3 pasos. Primer paso. Piensen en un niño o en una niña que quieran mucho, alguien alrededor de 8 años. Cuando tengan ese niño o esa niña de alrededor de 8 años,
Paso número 2, piensen en un adulto mayor de alrededor de 80. Sus papás, sus abuelos, un profesor, un vecino. Y cuando tengan el niño y la niña y los adultos mayores, piensen, ¿los enviarían caminando a tomar transporte público? ¿Los enviarían caminando al parque o en bicicleta a comprar leche? ¿Se sentirían ellos seguros? Si lo hacen es porque es seguro, si no lo hacen es porque no lo es y hay que hacerlo mejor. ¿Qué tal? Si todo lo que hiciéramos en nuestras ciudades, todo, la acera o vereda, el cruce peatonal, el parque, la biblioteca, el restaurante, el comercio, todo tuviera que ser excelente para personas de 8 años y de 80. No de 8 a 80, sino 8 y 80 como un indicador. Porque si es bueno para el de 8 y es bueno para el de 80, va a ser bueno para todos, de 0 a más de 100 años. Tenemos que parar de hacer ciudades como si todo el mundo tuviera 30 años y fuera un atleta. Y tenemos que hacer ciudades excelentes para todos. Eso es el concepto de Ciudades 880. Y me encanta que hablemos a todo nivel. Tenemos que hablar de barrio, de ciudad, de país. El barrio, mira, es interesante. Nosotros, las personas, caminamos a 5 kilómetros por hora. Eso quiere decir que en 15 minutos caminamos 1,2 kilómetros más o menos. Entonces, en un barrio, si caminamos 1,2 kilómetros para un lado, para el otro, para todos lados, es como un barrio de 2,5 kilómetros por 2,5 kilómetros. Bueno, caminando eso lo hacemos en 15 minutos. En bicicleta lo hacemos en 5 minutos. Entonces, ahí debemos tener el parque, el mercado, el transporte público, la biblioteca, la cafetería, la escuela, los centros comunitarios, los centros religiosos, todo esto que es realmente lo que nos da un sentido de pertenencia. Todos queremos pertenecer al barrio, pertenecer a la comunidad. Ese sentido de pertenencia nos fortalece, nos da tranquilidad, nos da alegría, felicidad, nos mejora la salud. Pero le debemos dar la absoluta prioridad en los barrios y en la ciudad y en los países a los ciudadanos más vulnerables. Cuando evaluemos un barrio o una ciudad, debemos evaluarlos es cómo tratamos a los ciudadanos más vulnerables. No es cuántos billonarios tenemos, ni cuántas compañías en las 500 más grandes, es cómo tratamos a los ciudadanos más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Por edad, los niños y los ancianos, pero también todas las personas que son pobres, las personas con discapacidades, las minorías raciales, las minorías étnicas, las mujeres en muchas partes. Entonces, estas son las personas vulnerables. ¿Cómo tratamos a estas personas en las ciudades? Es como debemos de evaluar si las ciudades son buenas o son malas. No se trata de hacer una especie de Disney World para personas ricos y saludables de 20 a 60 años. No, es para todos. Entonces estos son como las minorías silenciosas, porque son las personas que no hacen menos ruido. Sin embargo, algo bueno es que las mujeres cada vez están teniendo más poder. Si vemos los países que están teniendo más avances hoy, afortunadamente, vemos quiénes son los líderes de esos países, son mujeres. Obviamente faltan mucho más, especialmente en países emergentes. Entonces, quiero hablarles a nivel de ejemplo 2, de niños y adultos mayores. Imaginemos que en nuestras ciudades, en cualquier ciudad, pudiéramos jugar en todas partes, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Salimos a la calle y en la acera hay un columpio. Estamos esperando el bus y hay un pequeño parque. Entonces, esto nos cambiaría la mente, nos cambiaría el barrio, nos cambiaría la ciudad. Estaríamos con más colores, con más alegría, con más felicidad. Y esto no cuesta dinero. Esto es un tema sencillo, pero hay que hacer. Miren la felicidad de estas personas, de estos niños. Entonces dirán, ay, qué bueno, porque jugar es felicidad. Claro, es felicidad, es diversión. Pero jugando es como los niños aprenden. Jugando es como los niños desarrollan la fuerza muscular, la sociabilidad, el lenguaje, la amistad, la coordinación, la pertenencia, el desarrollo cognitivo. Tenemos que tener parques por todas partes. Entonces tenemos que construir los parques. Estos van a ser los futuros constructores de ciudad. Es una maravilla, tenemos que tenerlos. Y cuando estamos en barrios más pobres, con mayor razón. Cuando la persona vive en una casa de 30, 40 metros cuadrados, ahí no vive, ahí duerme. Vives afuera. Entonces, en los barrios más marginales tenemos que tener mejores parques, mejores aceras, todo eso. Entonces, y no solamente niños de 8, 10, 12 años, los pequeños. Pensemos en lo Urbano 95. Hay una fundación excelente, la Bernard Banlier, y con ellos trabajamos este tema.
Si pudieras vivir tu barrio o ciudad desde 95 centímetros, pues como un niño de 3 años, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiarías? Simplemente salgan a la calle, pónganse en una rodilla y miren hacia los lados. Vayan al parque y miren la ciudad, el barrio, la acera, el cruce de la calle, a la altura de 95 centímetros. Debemos crear una ciudad que sea también segura y alegre y maravillosa para los niños menores, para los de 0 a 4 años. Y para los adultos mayores, estamos viviendo más, no más, mucho, mucho, mucho más. Y es algo, es casi como el mayor logro que hemos tenido, casi en 200,000 años que llevamos en la Tierra. En los últimos 200 años duplicamos la esperanza de vida. Las personas que en la historia de la humanidad han vivido más de 60 años, la mitad están vivos hoy. Esto es algo realmente nuevo y están disfrutando, sembrando matas, comiendo helado, están jugando en los parques con sus nietos. Debemos enfocarnos en ellos. Los adultos mayores yo los divido en dos. Los adultos independientes que esta es una etapa de la vida que puede durar 20, 30 años o más. Y los ancianos dependientes, los que ya son los últimos años de la vida, que tenemos que depender de alguien para todo. La población de 60 se va a duplicar en todas partes. La población de 80 se va a cuadruplicar. Entonces tenemos que pensar en esto. Esto es una tercera parte de nuestras vidas. Los adultos mayores independientes, una tercera parte. Y puede ser la tercera parte de la vida más feliz. Entonces, pero en la mayoría de las ciudades del mundo, cuando las personas se jubilan, los borramos como si se hubieran muerto. Pero tienen 20, 30 años. Hay que sacudirlos, hay que hacer un movimiento ciudadano de ciudadanos viven, porque son personas con experiencia, con conocimientos, con salud, personas que quieren ayudar, que quieren dar. Los adultos mayores dan, no quieren pedir. Los adultos mayores son activos de la comunidad, no son pasivos. Entonces tenemos que ver cómo vincularlos. En América Latina, en los últimos 150 años, todos los países duplicaron la esperanza de vida. Aprendimos a sobrevivir, pero con todos estos problemas que tenemos de cambio climático y salud y crisis económica y segregación económica, tenemos que aprender a vivir. Y en el tema de adultos mayores, en buena parte aprender a vivir es nuestro medio ambiente construido. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Y no solo la infraestructura, sino las actividades. Por ejemplo, caminar es la actividad que más se hace en los parques. Entonces, todos los parques y las plazas son de barrio, medianos, grandes. Deben tener una pequeña camino que sea peatonal para que la gente vaya a caminar. Entonces, en cualquier estación del año, puede ser pequeño, puede ser mediano. Este es como una cancha, el doble de una cancha de baloncesto. Obviamente no solamente queremos caminar, también jardinear, tejer, tai chi, yoga, bailar, hacer boxing, ¿sí? Hay cantidades de actividades y también hay que mejorar la infraestructura. Obviamente tenemos que tener las bancas y los senderos, pero también mesas de juegos y baños, fuentes de agua, etcétera. Las bancas, es algo mágico que tenemos que tener bancas por todas partes. El otro día estuve en una ciudad y es tan loco que el alcalde, después de caminar 10 cuadras, le pregunté, alcalde, no veo ninguna banca. Me dijo, Guillermo, son las personas que no tienen vivienda. Le digo, ¿qué? ¿Usted cree que esto es como magia? Quita una banca y aparece una vivienda. No, ahora no solamente está maltratando a las personas sin techo, sino también está maltratando a los adultos mayores que no salen a caminar si no hay bancas. Pensamos en movilidad sostenible ahora para todos. Caminar, andar en bicicleta, usar transporte público, nuevos usos de carros. Entre otras, caminar y andar en bicicleta no es un chiste, como muchos creen. Esta misma niña lo sabe, a pesar del frío y del invierno. Así podían ser todas nuestras ciudades. Andar en bicicleta, pues, es que entre otras, cuando hablamos a nivel de barrio, andar en bicicleta debería ser el medio de movilidad preferido para todos los viajes menores de 8 kilómetros. Entre otros, en Estados Unidos, donde las ciudades son más esparcidas, la mitad de los viajes son de 5 kilómetros o menos. Sí. Entonces, prácticamente la mitad de los viajes se podrían hacer caminando o andando en bicicleta. Caminar y andar en bicicleta es el único medio de movilidad individual para la mayoría de las personas. Para todos los niños y jóvenes del mundo, si
Cualquier persona puede ser el hijo de la persona más rica del mundo. Si tiene menos de 16 años, su única manera de movilidad individual es caminar o andar en bicicleta. Entonces, que sea seguro debería ser casi un derecho. A no ser que crean ustedes que la movilidad individual es solo para las personas que sean adultos, tengan dinero y tengan ganas de usar el carro. Por eso estamos hablando de democracia, de derechos humanos, de equidad, de sostenibilidad, porque todo está completamente entrelazado con todo. Y en la movilidad sostenible, cuando hablamos de caminar, todos somos peatones, todos caminamos, todos los viajes principian y terminan caminando. Los pájaros vuelan, las personas caminan. Caminamos, y tal vez de las cosas que más feliz nos hace es que cuando caminamos usamos todos los sentidos. Y caminamos en el invierno, caminamos en el verano. Cuando caminamos vemos a los niños jugar o a los jóvenes ir a la escuela. Vamos caminando y escuchamos a los pájaros. Pasamos enfrente de un café y olemos el aroma. Vemos padres e hijos caminando, adultos mayores caminando. Caminamos en el verano, caminamos en el invierno, pero tiene que ser seguro. Y en la mayoría de las partes no es seguro. Hay que volver. Ayer, gente conduciendo vehículos mataron a 741 personas caminando. 700, eso es más de una persona cada 2 minutos. Eso no es civilizado que esté pasando. La realidad, mire, hace un año, 2 aviones se cayeron, se estrellaron. ¿Y qué pasó en el mundo? Cuando estos 2 aviones se cayeron, en todo el mundo se decidió que los Boeing 737 no podían volar. Un año después, todavía no pueden volar. Bueno, las personas que las matan conductores de vehículos es el equivalente a 5 aviones de esos cada día. 5 aviones ayer, 5 aviones hoy, 5 aviones mañana. Y obviamente eso hay que acabarlo. Eso no son accidentes, esos son incidentes porque se pueden evitar. Por ejemplo, hay ciudades que están teniendo políticas de visión cero, es decir, no, hay que diseñar la velocidad en las calles, la geometría, la ingeniería, de tal manera que nadie muera. Pero unos firman el pacto de visión cero, pero no invierten el dinero o toman las acciones. Entonces, en vez de ser visión cero, se vuelve cero visión. Entonces, hay que hacer. Trabajando en algunos barrios marginales en México encontraba, por ejemplo, estas aceras, donde lo hacen con nivel y los carros se suben, donde ponen postes en la mitad. Unas aceras de solo 1 metro con postes en toda la mitad. Estos, cada 5 metros está bajando y subiendo la acera, parece como una montaña rusa. Entonces la gente corre el riesgo de su vida y la de su bebé. Entonces no tiene sentido, pero no es en los barrios marginales de América Latina. Estos son aceras nuevas. El otro día estaba trabajando en Nuevo México, en Estados Unidos. Y en Estados Unidos encontré esto, les dije, qué bueno que están poniendo iluminación en la acera. Qué malo que están poniendo el poste en el centro de la acera. Entonces, y estas son aceras nuevas que se construyeron en el 2019. Voy a uno de sus barrios también nuevos, con aceras, con veredas recién hechas. Y tienen exactamente lo mismo, parece esa montaña rusa. Es mucho más barato hacerlo perfectamente plano y que el carro que tiene que entrar y salir una vez al día sea el que sube o baja y no las personas que van caminando. Y pintaron una línea para bicicletas como si eso lo fuera a separar a uno frente a esos carros a esa velocidad. O en otras partes pusieron a los ciclistas protegiendo a los carros estacionados en vez de mover los carros estacionados para que protejan a los ciclistas. Pero de ese ciclismo vamos a hablar después. Esto es un tema de hacer calles completas. Sabemos qué es lo que hay que hacer. Esto no es un problema técnico. Es que hacerlo para mejorar caminar. Bueno, hay que volver una prioridad. Y no es una prioridad cuando hacemos aceras así o cuando dejamos que los carros se suban a las aceras. Esto es un acto de falta de democracia, dejar que el que tiene dinero, el 15, 20% que tiene carro, o 25, 30, se estaciona donde van los peatones, o en tantas partes que ni siquiera hacemos aceras o no hacemos rampas. Todos los días estamos diciendo a esta señora, es una ciudadana de segunda categoría, cuando ni siquiera les hacemos aceras. Porque, mire, aceras es curioso porque en América Latina hay como 15 nombres distintos. Unos le llaman aceras, otros veredas, otros banquetas, andenes, paseos, pero la realidad es que esto es lo más importante en una ciudad. Porque en la calle donde va en bicicleta, en transporte público, en carro, vamos del punto A al punto B. No sé en las aceras. En las aceras es donde la gente conoce a los novios, las novias, conoce a los vecinos, a los que venden café o frutas o flores. En la acera es donde desarrollamos un sentido de pertenencia.
personas de todas las edades, en el verano, en el invierno, es donde los niños agarran Pokémon, es donde otros agarran el transporte público. La acera es algo que es como mágico. Cuando las aceras nos recuerdan que caminar es mucho más que caminar, es el sentido de pertenencia, es lo que da la vida a las ciudades, es casi lo más importante en cualquier ciudad. Cuando visito la bellísima Buenos Aires, veo gente bailando tango en las aceras. Las aceras realmente es lo más importante, es casi parte de la familia de los parques, mucho más que parte de las calles. Pero además de caminar, un complemento es andar en bicicleta. Andar en bicicleta es una posibilidad maravillosa y ahora durante la crisis se ha resaltado. Así podíamos ir en las ciudades y los niños deberían ir a la escuela, así. Hay que pensar, por ejemplo, Copenhague. Cualquier ciudad en América Latina, cualquier ciudad en el mundo puede ser tan bueno como Copenhague para andar en bicicleta. ¿Por qué no? Pensemos en eso. Debemos ser ambiciosos. Puede que no podamos mandar personas a Marte o a la Luna, pero hacer buenas ciclorrutas, claro que se pueden hacer. Un hermano mío, Enrique, ha sido alcalde 2 veces. Cuando fue alcalde la primera vez hace unos 20 años, construyó 280 kilómetros de ciclorrutas. 200, cuando no había 1 centímetro de ciclorruta, desde Alaska hasta la Patagonia. En todas las Américas no había 1 centímetro. Y en solo 3 años, más de 280 kilómetros. Esa administración que construyó eso, lo digo esto no es para decir qué gran persona, sino no, fue todo un equipo, pero es para decir, hay que pensar distinto, hay que ser ambicioso, hay que hacer las cosas. Y una de las cosas que hicieron esa administración de Enrique, que me encanta, es una red. Pero hay que pensar también en las zonas más pobres, porque muchas veces voy a ciudades como Ciudad de México y veo la mayoría de las ciclorrutas están en los barrios elegantes, en Polanco, en La Condesa, etc. No, en los barrios más pobres. Y miren, por ejemplo, cómo se puede transformar un barrio con buenas aceras, con buenas ciclorrutas. ¿Y por qué hay que hacerlas de muy buena calidad? En parte porque van a ser mucho más seguras, pero igual de importante es porque hay que dignificar. Hay que dignificar a las personas que caminan, hay que dignificar a las personas que usan la bicicleta. Entonces hay que hacerlas de excelente calidad. Hay que ser consistentes en lo que pensamos, decimos y hacemos. Y darle esa prioridad. Por ejemplo, ven que a la izquierda hay una calle para carros que no se pavimentó. Una futura administración lo haría. Entonces, de eso se trata. Y en los últimos 4 años, nuevamente fue alcalde y nuevamente se hicieron también cientos de kilómetros de ciclorruta. Y mire, es que esto no es un juego. Por cada 3 personas que usan el carro en Bogotá, uno usa la bicicleta. Cuando hablo del tema de Copenhague, por ejemplo, en Bogotá, las personas que andan en bicicleta son más que toda la población del municipio de Copenhague. No de los que andan en bicicleta, no, toda la población. En el área metropolitana de Copenhague, menos personas usan la bicicleta que en Bogotá. En Bogotá ya hay más de 850,000 personas andando en bicicleta cada día. Obviamente, no es la misma proporción que en Copenhague. En Copenhague lo hacen mucho más. Pero lo que quiero decir es, no es insignificante que 850,000 personas y creciendo. La actual alcaldesa también es una gran promotora de la bicicleta y yo creo que en los próximos 4 años va a seguir aumentando el uso de la bicicleta en Bogotá. Es que, mire, y no es porque sea un tema de pobres, Copenhague es una de las ciudades más ricas del mundo y sin embargo, muy bien educada, con mucho dinero. La bicicleta no es el símbolo de los pobres, ni es el símbolo del pasado, es el símbolo de las personas y es el símbolo del futuro. El clima en Copenhague es horrible, hace frío en invierno, hace calor en verano, llueve todo el año y sin embargo la gente sale y usa la bicicleta. Niños y viejos, 41 de cada 100 viajes se hacen en bicicleta. Y ellos no están contentos con 41, ahora quieren llegar a 50. Y en el verano los hombres no necesitan camisa, las mujeres no necesitan zapatos especiales. Y siguen construyendo infraestructura maravillosa, donde hay muchos ciclistas, amplían las ciclorrutas. En un nivel es para carros, unos 5 centímetros más altos para bicicletas, otros 5 centímetros más altos es para caminar. Y siguen haciendo puentes y siguen contando. Miren esto, por ejemplo, 16,000 ciclistas habían pasado un día que había hielo y nieve en la calle. Así es la composición de cómo la gente se mueve. Para aumentar el uso de bicicleta en cualquier ciudad del mundo,
Por favor, no es pintar cosas en el pavimento, ni poner señales, ni estacionamiento de bicicletas, nada de esto, ni hacer más cursos, ni hacer mapas, ni ponerle cosas en los camiones, ni siquiera las bicicletas públicas. Todo eso es como tener la silla antes del caballo. Eso, todas esas cosas le hace más agradable la bicicleta al 1% o 2% que ya la está usando, pero no tienen nuevos. Es que, mire, todo lo que hagan en tema de bicicleta, si no es seguro para la persona, para el niño de 8 y para el adulto mayor de 80, es nada, es nada. Ni siquiera lo llamen ciclorruta, es simplemente pintura en el pavimento. En todo lo que hagamos, pensemos en ellos. Tiene que ser seguro para los niños. No es el adulto mayor en spandex, es el niño, es el adulto mayor. Son las personas inmigrantes de países que no tienen la cultura de la bicicleta. Es en el anciano en el triciclo. Pensemos en cómo hacer. Las únicas dos cosas que aumentan el uso de la bicicleta es, uno, bajar la velocidad en todas las calles menores. Todas las calles de barrio, 30 kilómetros máximo o menos, poniéndole topes, poniéndole barreras. Y dos, crear una malla de ciclorrutas protegidas, que toda la ciudad esté interconectada, destinos y orígenes. Entonces, lo de 30 kilómetros es algo que es obvio en todas las, no zonas 30, eso es de hace 20 años, es todas las calles menores. Cuando uno va en una vía arteria, puede ser 40, 50, tan pronto cruza la persona a una vía de barrio, es 30. Es más fácil de cumplir, más fácil de hacer, pero hay que crear una malla. La conectividad. El tema de la bicicleta no es para las personas de 30 a 50 en spandex, es para todas las edades y todos los niveles de habilidad. Y hay que hacer, ¿por qué es tan difícil el tema de las bicicletas? Porque hay que crear una malla, hay que tener conectividad. Si no, no se va a utilizar. Hay que pensar en el día, hay que pensar en la noche, hay que pensar, y si no hay el dinero o la decisión política de hacerlas permanentes como estas en París, entonces no simplemente pinten la línea, mejoren la línea poniéndole esos volardos de plástico cada 2 metros y va a mejorarse sustancialmente. Por eso la gente usa la bicicleta en Copenhague, porque hay una malla, hay una red, está interconectado de todas partes a todas partes, la gente puede ir. También hay que mejorar el transporte público. Dicen que la ciudad civilizada no es aquella donde los pobres tienen carro, es aquella donde los ricos usan transporte público. El transporte público que hagamos debe ser para todos, no es para segregar los pobres en transporte público y los ricos en carro, es para todos. Y entonces son buses o son tranvías o son distintos. Parte también es mercadeo. El alcalde de Malmö me decía, Guillermo, la gente no quiere usar el bus. Entonces, ¿qué hizo él? Le puso una nariz al bus, le tapó las ruedas y ahora parece un tren y la gente está feliz utilizando estos. Por favor, no dejen hacer estas cosas tan horribles de tapar las ventanas en los buses, entre otras porque es inseguro, para que haya seguridad que poder ver hacia adentro y de adentro hacia afuera. Vendan publicidad, pero no tapen las ventanas, ni 1 centímetro de ventana. Hay que dignificar a las personas que usan transporte público y menos tapar las ventanas vendiendo carros, porque eso sí es muy doloroso. Hay que tener conectividad y hay que tener frecuencia. Algunas personas dicen, ay, pero es que en la calle no hay espacio para poner esos buses. Mira, esto es sencillo, esto no es alta tecnología. La aritmética de movilidad. ¿Queremos tener uno de estos o 140 de esos? ¿Uno de estos o 145? De los carros. Es clarísimo que se puede hacer y hay muchas ciudades, en Istambul, hay, por ejemplo, en la China, en Guangzhou. Es que mire, el transporte, a veces las personas dicen, pero es que los buses no van a andar. El transporte rápido no es si las ruedas son de caucho o son de metal, es si tiene carriles exclusivos, es si la gente puede pagar por anticipado, si es fácil entrar y salir, si hay prioridad en los semáforos. Es que, mire, por ejemplo, en sitios, este es en Buenos Aires, Estambul, Buenos Aires, Guangzhou. En Guangzhou mueven más gente que todos los metros subterráneos de la China, excepto la línea número 2 en Beijing. Entonces, es realizable. Es muy claro que caminar o usar la bicicleta de transporte público usa mucho menos espacio que andar en carro. Hablemos algo de parques, que se me está acabando el tiempo, pero este es un tema importantísimo. ¿Qué es un parque excelente? Un parque es excelente si las personas lo visitan, se quedan y regresan. No es si ganan premios de arquitectura, de eso. Los parques son para la gente. Miren unos síntomas de parques o aceras, de espacios públicos, en trabajos que he hecho con PPS,
el Project for Public Places en Nueva York, donde hemos trabajado en Polonia y en México y en muchas otras partes. Un síntoma, buenos lugares para sentarse. Este señor necesitaba 5 sillas para ser feliz. No hubiera sido tan contento en una banca, para sus pies, para su hamburguesa. A veces decimos los micos ven y los micos copian. No, a veces son las personas las que ven y copian. Hacemos aceras y no ponemos bancas. Antes ponemos puntillas para que los jóvenes no se sienten. Este otro estaba tan cansado que le tocó sentarse en su maletín mientras su amigo se desmayó y su esposa está sentada encima del bebé. Pero cuando tenemos buenos lugares para sentarse es como mágico, salimos, los ancianos en la mitad del verano en los parques, nos sentamos en las sillas movibles y ni siquiera vemos los unos a los otros, empieza a llover y no nos vamos. Otro síntoma es sociabilidad, si vemos gente hablando, eso es un buen síntoma. Otro es diversidad, si vemos niños, si vemos jóvenes, si vemos adultos mayores, si vemos personas con discapacidades físicas o mentales. El afecto, somos Guillermo, afectuosos si tenemos... Si tenemos seguridad, ¿sí? vamos a ir terminando. Sé que es como muy intenso. Listo, aquí voy en 38. Voy en 38 y me dijiste 45. Sí, sí, nos atrasamos un poco, son y 50. Ok, voy a acelerar. Perfecto. Listo. Sí. Entonces, el mayor problema de los parques es la gerencia, porque confundimos que gerencia es lo mismo que mantenimiento. Cortar el pasto y recoger la basura es solamente un 20%. No es lo mismo la gerencia, obvio que incluye el mantenimiento, pero también son los usos y actividades. Que vamos a correr, montar en bicicleta, jugar ajedrez, almorzar. Gerencia es tener voluntarios, pero dándoles las herramientas. Gerencia es preguntarle a los ciudadanos antes, durante y después qué es lo que vamos a hacer en los parques. También involucrando niños, personas de todas. Gerencia es tener recursos humanos, financieros y físicos. Gerencia es que haya una buena mezcla con toda la ciudad, es tener seguridad. Entre otras, necesitamos mucha policía cuando los parques están vacíos, no cuando están llenos. En algunas partes encuentro que es más fácil conseguir $1 millón para hacer un parque que conseguir centavos para hacer cine. Digo, cine en el parque, no hay plata. Grupos para caminar, no hay dinero. Mire, la seguridad de los parques a más bajo costo son usos y actividades. Entonces, los parques vacíos generan muy pocos beneficios. Entonces, pensemos en eso, en el tema de los usos y el tema de las actividades. Debemos hacer parques pequeños o grandes. Hay que hacer ambos porque satisfacen necesidades muy distintas. El parque pequeño es donde desarrollamos el sentido de pertenencia, conocemos a los vecinos, para no podemos jugar fútbol, entonces tenemos que tener parques medianos, que tenemos que tener grandes. A la larga, lo que tenemos que tener en todas las ciudades es un sistema de parques de la ciudad con pequeños, con medianos, con grandes, con recreación activa, pasiva. Entonces, y en todo esto tenemos que pensar en los beneficios. Esto no es un tema de si las calles o la movilidad o los parques. Es como crear ciudades exitosas y saludables para todos. Y lo que estamos hablando, todo esto va a mejorar la cultura, el transporte, la educación, la recreación, etcétera. A veces la gente me dice, pero si quiero promover ciclovías o si quiero promover parques, debo decirle, debo llegarle a los dirigentes al corazón o a la cabeza. El huevo o la gallina. Yo creo que es al corazón que hay que llegarles. El corazón es cualquier de estos. Pensemos a los dirigentes qué es lo que le importa. Si es el transporte, digámosle por qué eso va a ayudar al transporte. Si es el cambio climático, por qué el cambio. Entonces, el parque o la ciclovía o la acera es el medio, no es el fin. Una vez los conversamos, después los argumentos son muy fáciles. Entonces, el corazón y el cerebro van a andar juntos. Por ejemplo, temas como salud pública. Tenemos temas de obesidad. En Argentina, 1 de cada 5 personas es obeso. En sitios como México y Chile, 1 de cada 3. En Estados Unidos, el 42%. Entre otras, con el virus actual, el elemento común que más ha impactado es el tema de la obesidad. Y por eso se están muriendo tantos en Estados Unidos, porque es una población que no es saludable. Entonces llegó el virus y además de los ancianos, excepto de los ancianos, el común denominador es obesidad. Tenemos que mejorar la alimentación en los colegios, tener mercados en todos los barrios, tener huertos urbanos para que aprendamos del tema. Y tenemos que movernos. Si tenemos actividad física, vamos a disminuir las muertes prematuras, tipos de cáncer, osteoporosis, diabetes. Hay muchos estudios que muestran cómo funciona el cerebro con actividad física y
Es inactividad. Es solo hacer 30 minutos al día. Los niños 60 minutos, pero tienen que ser 5 días o más a la semana. Entonces hay esa urgencia de ser activos. La gente está pensando en una fórmula mágica. No, no hay fórmula mágica. La única forma en que todas las ciudades en Buenos Aires y en todas las ciudades del mundo vamos a estar activos físicamente es si caminamos o andamos en bicicleta como algo normal de cada día. Por eso le he dedicado tanto tiempo a caminar y andar en bicicleta. Entonces, por eso es tan importante. Vamos cerrando, perdón. Que ok, voy a ir cerrando. Entonces, esperamos un segundo, voy a saltar a las conclusiones. Nos quedan realmente 5 minutos y la gente ya ha puesto muchísimas preguntas. Ya hay una muy buena que la tengo ahí lista. Listo, déjame, esto ya es la conclusión. Hay que cambiar. Hay que cambiar. ¿Por qué no cambiamos? Estos son 2 minutos. ¿Por qué no cambiamos? Que cambiar es difícil. Hacer más de lo mismo es más fácil. Entonces la gente dice, ay, Copenhague, todo el mundo en bicicleta. Sí, porque ellos tuvieron una crisis muy parecida a la actual. En los 70 hubo una crisis de petróleo y no podían salir en carro los fines de semana. La gente empezó a andar en bicicleta y morían muchas personas, sobre todo niños. Esto es Ámsterdam. Cada vez que había un niño, hacían demostraciones enfrente de la alcaldía. Lo mismo pasaba en Copenhague. Esto es Copenhague. Y ahí fue cuando hicieron la primer ciclovía segregada en Copenhague en 1982 y miren lo que pasó desde que hicieron la primera. Entonces, no es porque comen algo distinto en Copenhague. 3 recomendaciones para el cambio. Primero, cambiar. El cambio no es unánime. Segundo, el interés general debe prevalecer sobre el particular. Y tercero, el costo de hacer nada no es nada. Si no hacemos nada, hay unos costos enormes. Entonces, las elecciones son importantes, participemos. El activismo ciudadano. Esta niñita que estaba sola hace 2 años, hoy Greta es una líder mundial alrededor de estos temas. Entonces, y tiene claros, entonces hay que cambiar. Esto no es un problema técnico. No es un problema económico, es un problema político, pero no de partidos, sino de valores, de principios, con una P grande. Todos tenemos que participar. Y participar del bla, 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 no es simplemente oír a los ciudadanos porque es un requisito. Honestamente hay que oír. No es decir, es que mi hija quiere que hagamos yoga en el parque. No, puede que otros quieran es hacer fogatas o hacer pizzas o pintar o hacer otro. La participación ciudadana es completamente importante con todas las personas de todas las edades. Tenemos una oportunidad, como empecé la charla, oportunidad maravillosa, pero también una gran responsabilidad y tenemos que hacer las ciudades radicalmente diferentes. Hay unos que lo están haciendo, calles lentas. Por ejemplo, en Oakland, más de 100 kilómetros se hicieron en 24 horas. ¿Qué es una calle lenta? Donde no puede haber tráfico de paso, solo el tráfico local, a menos de 15 kilómetros, y todos salen a jugar. En Berlín, Alemania, donde no hay las ciclorrutas, están haciendo por todas partes. La alcaldesa Ana Hidalgo está haciendo 650 kilómetros en los próximos 2 meses. Como hay muy pocos carros, se toman un carril y hacen unas ciclorrutas segregadas. Los invito a que hagamos alianzas con la comunidad, el sector público, el sector privado, ONGs, activistas, medios. Hay unos desafíos gigantes que viene el cambio climático. Seamos optimistas. Miren, en los últimos 40 años, el tema de la población en extrema pobreza bajó de 4 de cada 10 a 1 de cada 10. Las muertes de niños menores de 5 también han disminuido mucho. La esperanza de vida ha aumentado. Los niños que saben leer y escribir pasó del 20% a más del 80%. El uso del celular en solo 20 años, lo que ha pasado. ¿Qué tal estos momentos sin uso de Internet? Claro que hay muchos, pero todavía tenemos 700 millones sin agua en los hogares. 1 de cada 3 hogares del mundo no hay servicios sanitarios. Entonces, eso acompañado con el cambio climático nos hace que tengamos un sentido de urgencia a todo nivel, a nivel del hogar, del lugar, del barrio, de la ciudad, del país. Los invito a que desarrollemos visión compartida para cada uno de esos, pero la visión sola no es suficiente. Hay que tener acción, acción, acción. Y si tenemos una visión compartida y acción, vamos a construir ciudades exitosas y saludables para todos. Vamos a tener ciudades equitativas y sostenibles. Entonces, ciudades comunes, hagámoslo. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que sos un tren lanzando ahí pasión. Muy intenso, seguramente todos los que han estado ahí escuchando están ya con la cabeza a 1000. Ha habido muchísimas preguntas, se nos ha ido el tiempo. Perdón, que no estaba el vídeo encendido, ahí estoy en directo. Así que, si te parece, Guillermo, te vamos a hacer solo una pregunta que un poco para entrar también en el tema de todo el Congreso y nos contextualiza un poco en la situación actual, ¿no?
te preguntaría, esta es la pregunta además más votada, que era la que yo además tiene que ver con el presente y me parece especialmente interesante, ¿por dónde arrancamos? ¿No? ¿Qué es lo primero que tenemos que impulsar cuando salgamos de esto? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo que creo es que hay un sentido de urgencia. Ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Estos temas no se hablaban mucho hace 20 años. Hoy todo el mundo los está hablando, pero pocos se están haciendo. Cuando vemos la alcaldesa de París haciendo 650 kilómetros, es tomándose un carril de la vía. Hoy la mayoría de las ciudades tienen hoy una reducción de más del 70% de los carros. Tomémonos un carril y pongamos unos volardos de plástico cada 2 metros y convertámoslo en una ciclovía. Pero una no sirve para nada. Es como hacer una cancha de fútbol con un solo arco. No, para poder jugar necesitamos los 2 arcos. Entonces, para poder andar en bicicleta necesitamos la red. Entonces, el tema de caminar. Si vamos a mantener la distancia física, y esto no va a ser por unas pocas semanas, sino posiblemente por un año o más, tenemos que ampliar las aceras, las banquetas, los andenes. Entonces, quitemos los carros estacionados en las áreas comerciales, dupliquemos el área de las aceras. El tema de los parques, hay que resaltar que después de esta crisis va a haber mucho dinero. Los países se van a tener que endeudar. Mucho dinero no porque sobre el dinero, sino porque se van a tener que endeudar, hacer inversiones. Pero van a hacer inversiones en autopistas para carros, o van a hacer inversiones en parques, en aceras, en ciclorrutas, en sembrar árboles. No podemos volver a lo mismo. Yo creo que el peor homenaje a todas las personas que han muerto o han sufrido sería volver a lo que teníamos antes. Tenemos que tener un post-COVID que realmente sea mucho más saludable, más sostenible y más equitativo. Muchas gracias. Terminamos a la hora en punto. Es que así que muchas gracias, la verdad, muy amable. Las preguntas creo que las pasaremos por Twitter, ¿no? El Twitter que nos has señalado antes, así que la gente podrá seguir preguntándote. Y nada, seguimos con la siguiente sesión. Muchas gracias a todos. Recuerden, seguimos aquí en directo en Ciudades Comunes. Un abrazo a todos. Un brevísimo comentario es, no vayan a pensar que los dirigentes de ciudades que no están haciendo cambios hoy, los van a hacer después. Si no los hacen hoy cuando todo está dado, cuando estamos viendo cómo de pronto hay delfines enfrente de Cartagena cuando no había habido hace 50 años, cuando en Venecia el agua está transparente, cuando la calidad del aire en todas las ciudades, si no lo hacemos ahora durante la crisis, mucho menos se va a hacer después. Entonces hay que presionar, hay que trabajar en equipo. El sector público, el sector privado y la comunidad. Este no es un momento para ser espectadores. Y obviamente la salud pública es lo más importante. La sombrilla debe ser salud, pero de salud física, salud mental y salud emocional. Entonces hay que trabajar y hay que hacer todo lo que podamos, ya hay que tener ese sentido de urgencia. Yo creo que además, y ya cerramos de verdad, toda la gente que nos está siguiendo, que viene además de los diferentes ámbitos, ¿no? Público, privado, la academia, el activismo, la ciudadanía, los estudiantes, investigadores, creo que estamos todos sincronizados para ir a por esa. Así que vamos, y Ciudades Comunes apoyando ahí ese debate y esa reflexión. Un abrazo. Muchas gracias.